Ay, ya, ¿qué pasa? ¿Qué te pone? Mira. Es que estaba más aquí del pilar. Lo pondera. Otra cosa es. ¿Ahí? Sí, bueno. Ahí. De tu tono. No, de tu tono. Entonces el tema sería tuberculosis abdominal, ¿no? Porque la tuberculosis extrapulmonar es una de las patologías que compromete a cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? Generalmente el sistema linfático, tejido óseo, compromete riñones, páncreas, esófago, estómago, colon, cualquier parte de nuestro organismo lo compromete. Entonces, cuando hay compromiso cuando la tuberculosis se localiza en la cavidad abdominal, dos son las patologías importantes, ¿no? La tuberculosis peritoneal y la tuberculosis intestinal. Pero sin embargo puede haber tuberculosis del mesenterio, tuberculosis del páncreas, de los riñones, ¿sí? Entonces, estas son las más frecuentes, ¿sí? Entonces vamos a hablar dentro de las tuberculosis abdominales, a las que vamos a mencionar, vamos a referirnos a las tuberculosis peritoneales y intestinales. No. Hasta ahí. Bueno, lo digo esto. Esperar. Está cargando, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Solo lo presentación. Sería, ¿no? Es que ahorita cualquier botón que apretemos le va a colgar más. Tuberculosis peritoneal. Mientras que está terminando de hablar la media, ya A definición. Acá, vean, dice, es una forma de tuberculosis extrapulmonar, una de las más frecuentes, ¿no? Está causada, ustedes saben, por micobacterias tuberculosis, afecta principalmente si es abdominal al peritoneo visceral, al peritoneo parietal, y también afecta al intestino delgado y a la porción del ciego, ¿sí? Puede comprometer ilion, puede comprometer ciego, puede comprometer ilion, ¿sí? Entonces, la vía de diseminación para tuberculosis peritoneal es por vía hematógena. Vean acá la segunda donde dice, generalmente la tuberculosis, esta tiene que aprenderse, ¿ya? Generalmente es resultado de la reactivación de un foco pulmonar latente establecido. Es por reactivación de un foco pulmonar. Las tuberculosis peritoneales. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis peritoneal, hablamos del peritoneo visceral y peritoneo parietal. No estamos hablando de tuberculosis intestinal, ¿sí? Entonces, acá, la tuberculosis peritoneal es resultado de la reactivación de un foco pulmonar latente, ¿sí? ¿Por qué vía va de los pulmones al peritoneo? Generalmente por vía hematógena. Y otra vía es vía linfática, y puede ser también la tuberculosis peritoneal a consecuencia o secundaria a una tuberculosis intestinal, ¿sí? Por colpi, ya, ¿sí? Puede suceder, pero es poco común, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tuberculosis peritoneal, es generalmente secundario a un foco pulmonar latente establecido que se reactiva, ¿sí? Y va a la cavidad peritoneal por vía hematógena, ¿sí? Hay otras vías por las que la tuberculosis puede ir a otros lugares, ¿no? Por vía linfática, ¿sí? Si llega, digamos, llega a las trompas y al ovario, por continuidad puede provocar una tuberculosis peritoneal. Por favor. ¿Sí? Entonces, vean en esta imagen, ¿sí? La característica es esta. Imagen es grano de mijo.
tanto en el peritoneal visceral como en el peritoneal parietal y en el mesentero. ¿Cuántos minutos? 1, 5, 6 segundos que te tarda, ¿no? Sí. Entonces, epidemiología, ¿ven? La tuberculosis pulmonar es 80%, ¿no? De la extrapulmonar generalmente es un 20% del total de la tuberculosis, ¿sí? Cuando incrementa a un 50%, voy a poner Uno más. vean, se incrementa al 50% cuando el paciente tiene infección por VIH, ¿sí? Entonces, cuando vean ustedes pacientes con adenopatías cervicales, ¿sí? Axilares, inguinales, generalmente es tuberculosis en un paciente con VIH positivo. Hay un montón de estos en las consultas en el hospital de general, ¿sí? Cuando van a la sala de internación, pacientes con VIH, ya generalmente a veces dice, doctor, tengo unas bolitas en la región cervical, las palpas, unas cadenas de ganglios infartados, ¿sí? Entonces, generalmente es VIH, ¿sí? O, perdón, tuberculosis. Hay una sobreinfección por tuberculosis. Vean, si el paciente tiene VIH, la probabilidad de que tenga una tuberculosis extrapulmonar llega a un 50%. Si es un paciente sano que no tiene VIH, la tuberculosis extrapulmonar es de 20%. La tuberculosis peritoneal ocupa el sexto lugar de tuberculosis extrapulmonar en Estados Unidos, ¿no? El sexto lugar. Pero sin embargo, por ejemplo, acá se hizo una revisión. ¿Cuál era la frecuencia de tuberculosis en Latinoamérica? ¿Sí? En el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo, en Perú, ¿sí? Llega a un 48%, ¿sí? Y de estos, de localización, esto es 48% intestinal y 33% peritoneal, seguido de Ambos mixtos. ambos mixtos de un 18%. Entonces, si hablamos de tuberculosis peritoneal intestinal, generalmente el que ocupa primer lugar en tuberculosis intestinal, cuando hablemos del global de tuberculosis abdominal. Es el sitio donde más se localiza la tuberculosis abdominal. En segundo lugar está el peritoneal. Puede ser combinado tanto intestinal como peritoneal en un 18.5%. Apréndanse bien, esas son cosas que tienen que saber. Entonces, cuando hablo de tuberculosis abdominal, las más comunes son intestinal, en primer lugar, segundo peritoneal o tercero mixto. Puede ser. Si el paciente tiene una intestinal, cuando hablamos de intestinal, hablamos de ilion y parte del cielo, ¿sí? Ilion y cielo. Ilios secales es el lugar donde más se localiza la tuberculosis intestinal. Entonces, si hay compromisos de este segmento, puede invadir la cavidad peritoneal. Ahora, si usted se pregunta, ¿por qué, doctor, afecta más a la región iliocecal? Y no afecta a duodeno, a yeyuno. ¿Sí? Puede existir también en otros lugares. ¿Por qué será más frecuente a nivel de ilio? Porque tienen los ganglios, más ganglios Eso, tienen mayor cantidad de ganglios linfáticos. Ustedes saben que en el tubo digestivo, en el intestino delgado de 1 millón, ¿dónde empieza los vasos linfáticos? ¿Dónde se inicia? En la pared del intestino delgado, en el yeyuno ilio. ¿A qué nivel empieza? ¿Dónde se originan los vasos linfáticos? En la submucosa. En la submucosa también están las placas de Peyerl. Por eso, ilio tiene grandes cantidades de conductos linfáticos y placas de Peyerl. Entonces, y además, en el ilion hay éstasis por la válvula iliocecal. Todo lo que ingerimos, todos los alimentos, se queda quieto durante unos cuantos minutos. Entonces, esto permite que los bacilos sean absorbidos por los vasos linfáticos. A ese nivel. Por eso afecta más al ilio, ¿sí? Y la parte del cielo. ¿Sí? Acá dicen, no, pero afecta principalmente a adultos entre 20 y 40 años, ¿sí? Con predominio en mujeres 2 a
1. ¿Sí? Factores de riesgo, vean, VIH. Si tienen paciente VIH, hay probabilidad de un 50% que tenga una tuberculosis autoinmune. Otro factor, desnutrición, ¿sí? Bajo nivel socioeconómico, alcoholismo y hacinamiento. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que considerar esto, ¿no? Son puntos claves que tienen que saber. El segmento más comprometido a nivel del tubo digestivo es a nivel de ilio ciego, la porción ilio secal, o la presencia de válvula ilio secal. Esto provoca éstasis y permite mayor tiempo de absorción de contenido intestinal. ¿Sí? Países con mayor carga de tuberculosis en Latinoamérica y a nivel mundial. ¿Sí? Acá vean, a nivel mundial, la India es el país que tiene mayor cantidad de tuberculosis. ¿Sí? ¿Vean? Seguida de Indonesia, Filipinas, China, Pakistán, Nigeria, Congo, Bangladesh. Los 8 países tienen mayor cantidad de tuberculosis a nivel mundial. Pero en Latinoamérica, en primer lugar está Haití, segundo Perú, tercer lugar nosotros, Bolivia. Vean acá qué dice. Hay 168 casos por cada 100.000 habitantes. En Haití, 173 en Perú y 105 en Bolivia. Vean. Eso es Brasil, México, Colombia, Venezuela. ¿Sí? Es el orden de influencia de la tuberculosis a nivel latinoamericano y a nivel mundial. ¿Sí? Es importante que también sepamos, ¿no? En qué lugar qué lugar ocupamos en Latinoamérica. Tuberculosis en general. Ahora, para que haya tuberculosis intestinal, ¿sí? Intestinal, tiene que haber, el paciente tiene que tener una tuberculosis pulmonar activa, ¿sí? Mientras para que tenga una tuberculosis peritoneal es reactivación de una tuberculosis. Sí, una reactivación, ¿sí? Se diferencia, ¿no? Entonces, si tienes un paciente con tuberculosis pulmonar activa, ¿sí? Está tosiendo, tiene sus cavernas, seguro que va a tener tuberculosis intestinal. ¿A qué nivel? En la porción ilio secal. Mientras los pacientes que tienen tuberculosis peritoneal, esas imágenes de granos de mijo que han visto, el peritoneo que parietal, son por reactivación. Si tomas una placa de tórax, no encuentras cavernas, no encuentras patología pulmonar activa. Muy pocas veces se encuentra. Mientras, si tienes una tuberculosis intestinal, seguro que vas a encontrar una patología pulmonar activa, una tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Agentes patógenos, Mycobacterium tuberculosis. Pero sin embargo puede haber otras, ¿ves? Mycobacterium bovis, por ejemplo, por consumo de leche humana, leche bovina no pasteurizada, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿sí? Africano, Micron, Canetin, pero afecta a qué tipo de pacientes, a pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Por VIH. Entonces ustedes tienen que tener este tipo de, no solo el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis va a afectar generalmente a pacientes sanos, a pacientes que no tienen inmunosupresión. Pero hay otro tipo de gérmenes que afectan a pacientes Acá ven, tuberculosis intestinal, un 50%. La porción más comprometida, ni siquiera se conoce la porción más comprometida es la región iliocecal, ¿sí? Un 42%, vean acá, y región yeyuno ya de un 35%, también puede comprometer al colon en un 12%. Pero de estos tres, la porción donde van a encontrar sí o sí una tuberculosis es la porción iliocecal. ¿Sí? Ahora, la tuberculosis peritoneal. La tuberculosis peritoneal de un 43%.
¿Cómo se manifiesta? Como granos de mijo en la superficie del peritoneo visceral y peritoneo parietal. Y también se acompaña en un 97% con ascitis. Eso tienen que tomar en cuenta. Las tuberculosis peritoneales cursan con ascitis. ¿Sí? En un 90%. ¿Sí o sí? Ahora, los nódulos linfáticos también pueden estar comprometidos por TB en un 7%. ¿Cómo se manifiestan estos nódulos linfáticos? Vean, hay hiperplasia, linfangitis, endarteritis, necrosis, ulceración y fibrosis de los linfáticos de la porción comprometida de la tuberosidad. En este caso, de la porción iliocecal. Vean, si hay hiperplasia, ¿qué quiere decir hiperplasia? Aumento del tamaño de las células, es decir, de los folículos linfoides, quiere decir que tengan todo. Va a haber linfangitis, ¿sí? Endarteritis, ¿qué quiere decir esto? Endotelio vascular, se obstruyen los vasos arteriales. Hay necrosis a consecuencia de ello, vean. Hay ulceración y fibrosis, finalmente es un proceso final, ¿no? ¿Sí? Entonces, de los linfáticos y de los vasos de la pared del tubo digestivo. Ustedes tienen que tener bastante. ¿Sí? Entonces, vean estas tres. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis abdominal, tenemos que hablar de tuberculosis intestinal en 50%, peritoneal y de los tuberculosis de los nódulos vasos linfáticos. Colecciones líquidas en cavidad peritoneal, acá. Esto quiero que aprendan un poquito en el sistema. ¿Sí? ¿Qué diferencia existe? Hemos dicho que en una tuberculosis peritoneal o la tuberculosis peritoneal se asocia a ascitis. ¿Sí? Ahora, esa ascitis puede ser un trasudado o un exudado, o puede ser una mucina, mucinoso, a consecuencia de carcinomatosis mucinosa. ¿Cómo la diferenciamos? ¿Qué será un trasudado? Es la salida de líquido, pero o sea, tiene poco contenido de proteínas. ¿Pero qué es el concepto del trasudado? Extravasación de líquido hacia el intersticio secundario a Inflamación. trasudado, ¿no es así? Secundario a bien, desequilibrio de las fuerzas de Stalin. ¿Sí? Hay un desequilibrio de la presión hidrostática y oncóloga. Hay mayor presión hidrostática, entonces ustedes saben que la presión hidrostática es la que tiene sacar para el intersticio, ¿no? Y la oncólica la retiene dentro de los vasos sanguíneos. Pero eso es un trasudado. Un exudado es extravasación líquida del intersticio secundario a procesos inflamatorios. ¿Sí? Entonces, si hay ascitis secundario a una tuberculosis peritoneal, ¿qué será? ¿Trasudado o será un exudado? Un exudado. ¿Sí? Entonces, ya, ahí vamos. Ascitis, hacemos función para sentir, enviamos el líquido acítico para estudio citoquímico. El estudio citoquímico nos indica si es exudado o trasudado, pero no a priori ya sabemos que es un exudado. ¿Ve? Si es a consecuencia de un proceso inflamatorio, es un exudado. ¿Sí? Ahora, supongamos que es una ascitis a consecuencia de pérdida de proteínas, como el síndrome nefrótico. ¿Qué será? Trasudado. ¿Sí? Hay un desequilibrio de las fuerzas de Stalin. Entonces, vean acá. ¿Qué dice acá? Si nosotros tenemos una tuberculosis peritoneal, ¿sí? Peritoneal, y el paciente está con ascitis, dicen, vean acá, hígado, por fuera es líquido. ¿Sí? La ascitis hace que las asas floten en su interior. ¿Sí? Pero no hay indentaciones en la superficie de los órganos sólidos. ¿Sí? Aquí no es una superficie lisa, ¿ven? El borde libre. Pero ¿qué es lo que pasa aquí abajo? Observen acá. Esto es líquido, ¿sí? Pero la superficie de los órganos están indentados. ¿Sí? Vean aquí como dientes, ¿ven? ¿Sí? Entonces, esto es esa ascitis a consecuencia de mucina. ¿Quién produce gran cantidad de mucina? Carcinomatosis mucinosa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
esto provoca efecto de masa, evita que las asas floten. Entonces, si tienes un paciente con una carcinomatosis peritoneal que produce gran cantidad de mucina, el líquido, se toma una tomografía abdominal, entonces puede ser una carcinomatosis peritoneal mucinosa. ¿Sí? Entonces, de esta forma diferencia de qué etiología es la asitis. Por ejemplo, cuando es de origen mucinosa, la asas intestinal no flotan en forma libre. Cuando es secundario a asitis por tuberculosis, por desequilibrio de las fuerzas de Stalin, ¿qué es lo que sucede? Las asas flotan y no hay indentaciones en la superficie de los órganos sólidos. ¿Sí? ¿Esto? Este es hígado. ¿Sí? Pero vean acá la superficie cómo están en comparación con esto. ¿No ven? Este es más pequeño, pero son diferentes cortes a diferentes niveles. Aquí el objetivo de esta diapositiva es que ustedes observen estas indentaciones. Es característico de las asitis por carcinomatosis mucinosa. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos pacientes con peritonitis, tuberculosis peritoneal, en un 95% se van a acompañar por asitis. ¿Sí? Asitis. Bueno. Causas de engrosamiento peritoneal. Entonces, vean, en una tuberculosis peritoneal hay aumento del volumen, hay engrosamiento del peritoneo visceral, del peritoneo salutar, también del mesenterio, del mesocolon transverso, mesocolon signo, ¿sí? Del mesenterio de intestino delgado, hay engrosamiento, ¿sí? Aparte de tener el grano del. Entonces, aquí en la patogenia, observen, ¿qué es la patogenia? ¿Qué entienden por patogenia ustedes? Cómo se genera, cómo se desarrolla, cómo se mantiene en el organismo. ¿Ven? ¿Sí? Patogenia, vean. Observen acá, la primera de acá abajo. Es cómo llega, ¿sí? Cómo llega el micobacterium tuberculosis, ¿a dónde? Al peritoneo. Generalmente es secundario a reactivación de foco pulmonar latente en caso de tuberculosis peritoneal, ya dijimos, ¿lo ven? Ya. Si nosotros tomamos una placa de tórax, a ese paciente probablemente no encontremos un foco pulmonar activo, no vamos a poder encontrar cavernas. Entonces, en este tipo de pacientes no vas a tener una placa de tórax positiva para tuberculosis, ¿sí? Pero sin embargo está pensando con una tuberculosis peritoneal, mientras en las tuberculosis intestinales, ¿sí? Va a haber un foco pulmonar activo. ¿Por qué vía se llega a la cavidad peritoneal? Por vía hematógena. ¿Qué provoca? Engrosamiento peritoneal visceral, peritoneal parietal, ¿sí? Y provoca la acumulación de granos de vivo en la superficie del organismo, ¿sí? Formas de presentación, esta. ¿Cuál es la forma de presentación de las tuberculosis peritoneales? Tenemos la forma húmeda, ¿sí? O asítica, la forma loculada, ¿sí? La forma seca. Loculada o trabeculada, ¿no? Hay tabiques en la cavidad entre peritoneo visceral y peritoneo parietal, ¿sí? Hay líquido, pero hay lugares con esta tabica, es como un panal de abejas, así se vuelve, es trabeculada, ¿sí? Esas tres formas de presentación tenemos de las tuberculosis peritoneales, ¿sí? La clínica, vean acá, así que es en un 97%, ¿sí? Surge con así. Fiebre y diaforesis. ¿Saben qué es diaforesis? ¿No ven o no? Pérdida de peso, dolor abdominal y diarrea. Diarrea. Esto es bien común. Yo he visto varias veces pacientes en consulta externa, por ejemplo, a veces te dicen, doctor, ¿sabe? Desde hace 3 meses estoy con diarrea, ¿no? Llama la atención, un paciente no puede estar con diarrea 3 meses. 3 meses, doctor, estoy con diarrea. Y tú la ves, o lo ves al paciente, es más frecuente en mujeres, ¿no? Entonces,
ido a diferentes consultores. Van al médico general, van a cirugía, al endocrinólogo, al internista, todos le dan recetas. Algunos le dan antibióticos, algunos antiparasitarios, solicitan coproparasitológicos. El paciente, si tú haces buena historia clínica, buena anamnesis, buena examen, pues llegas al diagnóstico. El diagnóstico siempre va a ser clínico. ¿Sí? Entonces el doctor, tengo fiebre, sudo en la noche. Cuando me echo en la cama en la noche dejo todo mojado, entonces ya por esta sudoración. Entonces todas estas cosas tienes que tomar en cuenta. Está con diarrea hace 3 meses, delgado, todas las fases de un paciente con tuberculosis, estás frente a una paciente con tuberculosis. Ahora si su abdomencito está distendido, medio mate a la percusión, asitis. Es una tuberculosis peritoneal. Ahora la tuberculosis intestinal, chicos, no cursa con asitis. Puede cursar, pero generalmente no. Esas son las grandes diferencias. Si ustedes ven en medicina interna, en cirugía, pacientes con asitis, están sospechando tuberculosis, es tuberculosis peritoneal. ¿Sí? Es peritoneal. Si tienes un paciente bien flaquito, desnutrido, su abdomen está también cóncavo, ¿sí? ¿Sí? El diagnóstico de TB extrapulmonar, tuberculosis abdominal, probablemente sea una tuberculosis intestinal. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Muy bien. Esas imágenes características de tuberculosis intestinal, los granos de... Aquí tenemos las fases de tuberculosis peritoneal. Las 3 fases que ya te mencioné. La fase primera es la asítica. Tenemos esta. La fase loculada mixta. ¿Sí? Y la fase fibroadhesiva ósea. Vean estas imágenes. ¿Sí? Acá con un paciente con asitis. Aquí hay trabéculas, hay tabiques entre peritoneo visceral y peritoneo parietal. Y esta es la fase fibroadhesiva ósea. ¿Sí? Está adherido tanto peritoneo visceral como parietal. No hay así. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí. Manifestaciones clínicas, lo mismo, ¿no? Distensión abdominal y asitis en un 97% en pacientes con tuberculosis peritoneal. Dolor abdominal, ¿sí? En un 35-65%. Pérdida de peso, otra manifestación, y anorexia. Fiebre, diaforesis nocturna, diarrea o estreñimiento. Hay periodos de alternancia. Una época está estreñido, otra época está con diarrea, pero generalmente son diarreas de varios meses de evolución. Siempre dense cuenta de eso. Si algún paciente les consulta, doctor, 4 o 5 meses con diarrea, no es normal. Probablemente sea tuberculosis. O sea, aunque pare la diarrea. Aunque pare la... Empieza este mes, esta semana tiene 2, 4, 3 de diarrea. Diarrea. Para, vuelve la siguiente semana. Vuelve nueva diarrea. Dolor abdominal. ¿Ven? Ajá, y hay una tuberculosis. Sí, yo vi bastantes pacientes, ¿sí? Van a consulta los pacientes cuando llegan a consulta de cirugía, doctor, a veces te muestran como 50, 60 recetas. Moxicotril, ciprolevofloxacina, algunos médicos les digo un antiespasmódico, ¿ves? Doctor, tengo fiebre, ya, tómate esto, paracetamol para tu fiebre, ¿no? Ibuprofeno, ¿sí? Hay un montón de recetas. Pero sin embargo, tú ves, esta caca tiene fases físicas. ¿Sí? Entonces, ¿te ¿sí? Tuberculosis. ¿Se entiende, no? Sí. Estudios de imagen, acá. El diagnóstico siempre va a ser clínico, pero hay estudios de imagen, estudios laboratoriales que nos pueden ayudar a confirmar nuestro diagnóstico. Vean acá. Rayos X de tórax, lo más simple. ¿Qué dijimos? Los pacientes con TB peritoneal generalmente tienen rayos X de tórax normal. ¿Sí? Enfermedad pulmonar activa en algunos casos, ¿sí? Pero en pacientes con tuberculosis intestinal generalmente vas a tener rayos X de tórax con cavernas, con enfermedad pulmonar activa. ¿Sí? Activa. Ahora, ultrasonografía
95% positivo para la sífilis. Vamos a ver engrosamiento peritoneal visceral, peritoneal parietal, esteatosis hepática, derrames pericárdico. ¿Sí? Y acá, tomografía abdominal contrastada, sensible en un 94%, muestras intestinales engrosadas, mesenterias, hematosis líquido en poponeras paritocólicas, adenopatías mesentéricas y retroperitoneal. El PET scan. ¿Qué es el PET? Tomografía de emisión de ¿Cuál es? positrones. PET scan o PET-CT, tomografía De emisión de positrones. por emisión de Positrones. positrones. ¿Para qué? Es una Medicina es nuclear. un estudio. Ustedes saben, hay estudios de imagen funcionales y estudios de imagen estructurales. El PET scan, ¿sí?, es un estudio de imagen funcional. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Si tú hay una glucosa, marcas en la glucosa, no glucosa la que conocemos, ¿sí? Es una molécula semejante a la glucosa, marcado por fluoro 18. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, como las células metabolizan glucosa, ¿de dónde obtienen pues energía las células? De la glucosa. ¿Sí? Entonces, esta glucosa marcada con fluoro 18 es captado por estas células. ¿Sí? Por eso es una tomografía dinámica, funcional. Tomografía por emisión de positrones. Es una tomografía funcional. Entonces, ven cómo la célula está captando glucosa. ¿Sí? Glucosa marcado por fluoro 18. ¿Para qué sirve esto? Para diferenciar si es tuberculosis o es un cáncer. ¿Qué tal si tiene paciente cardíaco con ascites? No es tuberculosis, es cáncer peritoneal, una carcinomatosis peritoneal. Para diferenciar eso, el PET scan es lo que tiene que usar. ¿Sí? ¿Los otros serían entonces estructurales? Las otras son estructurales, rayos X, tomografía contrastada, tomografía simple, son estructurales, no es funcional. El PET scan sí es funcional. ¿Sí? Sí. Ahora, el PET scan también sirve para seguimiento de células, del tratamiento del paciente neoplásico, ¿sí?, para ver si respondió en forma adecuada al tratamiento, a la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, al principio, digamos que captaban varias células el medio de contraste, pero cuando hay tratamiento ya tiene que desaparecer. ¿Sí? Si tienes buenas respuestas, para eso sirven las tomografías funcionales. En oncología se utiliza bastante, ¿no? Por eso en la tuberculosis peritoneal también se puede usar para diferenciar si se trata de una carcinomatosis peritoneal, ¿sí?, o una TB. ¿Se entiende? ¿No? Sí, doctor. Muy bien. Estudios en laboratorios de biología molecular. Vean. Tenemos acá estudio citológico de líquido acítico. Para síntesis obtienes líquido. ¿Qué es lo que sucede? Tienes que enviar al laboratorio para saber si es exudado o plasma. Generalmente es un exudado, pero rico en linfocitos. Son puntos claves que tienes que tomar en cuenta. Exudado rico en linfocitos. Hay linfocitosis. Otro examen que debes solicitar es adenosín desaminasa, sensible hasta 100% y con una especificidad del 99% para TB peritoneal en áreas endémicas. ¿Sí? Tinción 100 Nelson. Vean, observen esto. Esta tinción puede detectar la presencia del bacilo tuberculoso, pero este hallazgo es poco común. Tinción 100 Nelson. Entonces, ustedes han llevado ya estos estudios de microbiología, ¿no? Entonces, esto es para detectar bacilos tuberculosos. Puedes detectar bacilo tuberculoso, ¿de dónde? Del líquido acítico, o puedes detectar bacilo de la biopsia. Se puede hacer biopsia también del tejido peritoneal. ¿Sí? Entonces, si quieres localizar, ver bacilo, solicita este estudio.
por ejemplo, antes se decía eso, ¿no? Se decía que si tienes un paciente con neoplasia, no toques, no déjalo, ¿no ven? Ahora más bien se tiende a operar al paciente el tumor. Se opera peritoneo, se retira el tumor, ¿sí? A eso se llama citorreducción quirúrgica. Citorreducción. Cirugía de Bulkin se llama. A ver, busquen ahorita. Cirugía de Bulkin. Así se llama. A ver, ya nomás busquen. Se refiere a citorreducción quirúrgica del tumor. Antes, por ejemplo, utilizábamos solo quimio y radioterapia para citorreducción del tumor. ¿Ve? Ahora se puede hacer tratamiento quirúrgico, retirar el peritoneo comprometido, tumor del peritoneo, ¿ya? Después de eso, recién hacer tratamiento con quimio o radioterapia. ¿Sí? Por eso el paradigma antiguo dice no tocar el tumor, porque va a diseminar, va a crecer más rápido, el paciente se muere. ¿Eh? Actualmente no es así, por eso los paradigmas en la cirugía, en la medicina cambian todo el tiempo. Cirugía de Bulkin, a ver, cirugía de Bulkin, o citorreducción de Bulkin. Busquen en cualquiera, a ver. Ustedes mismos ahorita van a saber qué es, a qué se refiere eso. Procedimiento quirúrgico extenso que tiene como objetivo extirpar la mayor cantidad posible de tejido tumoral. ¿Ya? ¿Para? Objetivo, reducir la carga tumoral para Eso. tratamientos posteriores como la quimioterapia o radioterapia. Eso. Vean eso, ahí está. Ahí tú mismo ya te respondiste. ¿No ves? El paradigma antiguo dice si tienes carcinomatosis o peritoneal o cualquier tumor en cualquier lado del cuerpo, no toques. Haz una quimioterapia. Aléjate. Eso es un paradigma antiguo. Pero sin embargo, actualmente ya cambió ese paradigma. Por eso se llama cuando tú tienes un SEA del recto, un colon, no sé, en cualquier parte del organismo, puedes retirar la mayor cantidad del tumor. ¿Sí? Después de eso sometes a una quimio o radioterapia para que sea más efectivo. De hecho, estos pacientes tendrán mayor efectividad que aquellos que reciben. Exactamente, por eso se hace. ¿Sí? Por eso se hace eso. ¿Sí? ¿Han visto? Ya han cambiado de concepto ahora. Ahora sí. Antes no. ¿Para qué han tocado así? Ese es tu monstruo. Esa contradicción, ¿no? Entonces nos decían, no toca. Vean ahora, por eso es bueno que pregunten. Hasta el nombre de la cirugía, ¿cómo se llama? Algunas veces de cirugía de Bulkin. Citorreducción quirúrgica del tumor. ¿Sí? El resumen. Otro examen del laboratorio que deben solicitar es el antígeno CA125. Ustedes han debido ver esto solo con marcador tumoral, ¿no? Pero sin embargo, también está elevado en la tuberculosis peritoneal, en tuberculosis intestinal. ¿Sí? No solo es un marcador tumoral. Entonces pueden solicitar esto. Si tienes un CA125 elevado, ahí te metes en conflicto, ¿no? ¿Será TB o será una carcinomatosis? ¿Será cáncer? No sé. Ahí viene otro estudio. Puedes solicitar PTC, ¿no? Tomografía por emisión de PET scan, ¿no? Si es positivo, entonces carcinoma. Para eso sirve, muchachos. Ahora el Gene Expert, ven acá, ustedes han debido ver esto también, ¿no ven? Sensible en un 59 a 83% en líquido cítrico o líquido o tejido peritoneal. Lean. Destaca simultáneamente TB y resistencia a rifampicina. Detecta, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se usa aquí, porque nosotros usamos como cirugía. A veces tenemos pacientes con tuberculosis peritoneal, ¿sí? Los infectólogos hacen este tipo de solicitan este tipo de ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Es sensible para detectar el bacilo tuberculoso, ¿sí? El líquido cítrico, el tejido peritoneal, y también simultáneamente ve si hay resistencia a rifampicina. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende, no ven? Sí. Esos son los estudios que deben solicitar. Muy bien.
para diagnóstico de tuberculosis peritoneal es cultivo para Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Gold estándar microbiológico de Lowenstein-Jensen. Vean acá. A nivel llevar también en microbiología. ¿Sí? Positivo en un 50%, pero demora 4 a 6 semanas. ¿Sí? Se puede hacer biopsia peritoneal, puede ser positivo o negativo. ¿Sí? Pero sin embargo, el cultivo, ¿sí?, del líquido acídico, el cultivo del tejido peritoneal que tomaste mediante biopsia por laparoscopía, no sé, o cirugía abierta, no sé por qué medios, ¿sí? Si es positivo el cultivo, ese es gold estándar para el diagnóstico de tuberculosis peritoneal. Pero tarda 6 semanas su reporte. Exactamente, ahí no puedes esperar 6 semanas. Ahora, ahí viene, ¿no? ¿Sí? 6 semanas. Espera, el paciente está muriéndose con tuberculosis peritoneal o tuberculosis intestinal, pero tú estás queriendo detectar si es tuberculosis. Vas a enviar cultivo 6 semanas, ¿cuántos meses son? 1 mes y medio. No puedes iniciar, no puedes dejar al paciente sin tratamiento 1 mes y medio. Ahora, ahí viene el tratamiento empírico. Inicia los 4 fármacos. Si ves que responde al tratamiento farmacológico antifímico, antituberculoso, sí es. Es otra forma también de diagnosticar tuberculosis peritoneal o intestinal. Listo, solo se responde, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Procedimientos invasivos. ¿Sí? ¿Qué estudio? Acá tenemos paracentesis, laparoscopía diagnóstica y laparotomía exploradora. La paracentesis, ¿no ven? ¿Qué vamos a obtener? Líquido acítico. ¿Para qué? Para identificación del paciente tuberculoso. Vamos a enviar para el cultivo líquido acítico, ¿sí? Y positivo en un 20%, 80% negativo puede dar, ¿sí? ¿Sí? Y estudio citológico, ¿sí? La paracentesis. Muy bien. La laparoscopía diagnóstica permite biopsia del peritoneo. ¿Para qué? El líquido toma, para esto, el líquido puedes hacer para estudio histopatológico o para, ¿qué estudios solicitamos hace rato? ¿Qué? Para cultivo también. ¿Sí? ¿Sí? Lowenstein, Jensen, ¿sí? Sirve también para eso. Y la laparotomía exploradora solo en complicaciones que requieren manejo quirúrgico, como perforación, estenosis, obstrucción intestinal, fístula, hemorragia. ¿Sí? Cuando el abordaje quirúrgico se hace por sospecha de otra enfermedad, cáncer de ovario. La laparotomía exploradora en casos de complicación. Pero estas dos pueden ser auxiliares para el diagnóstico. La paracentesis es la que se usa bastante, se tiene un paciente con ascitis, hace paracentesis, envías líquido acítico para los exámenes laboratorios que tú quieras solicitar. Puedes hacer también, ¿sí?, una laparoscopía diagnóstica con el laparoscopio, ¿ves? Tomas un pedazo de peritoneal parietal, peritoneal visceral o epiplón, envías para cultivo o para estudio histopatológico. ¿Sí? Cuando ya tienes diagnosticado, ya tienes confirmado tu diagnóstico clínico. Tuberculosis intestinal. Patogénica, ¿ven? Estos son las vías de llegada del bacilo al intestino. ¿Cuáles son? Vía hematógena, de un foco pulmonar activo, ¿sí? Deglución del esputo infectado en pacientes con tuberculosis pulmonar. Entonces este paciente tiene que estar tosiendo todo el tiempo, ¿ves? ¿Sí? Tosiendo, escupiendo, produciendo, ¿sí? Tos productiva, deglute su propio esputo. ¿Y dónde va a llegar? A ileón terminal, a la región ileocecal, ¿sí? Ingestión de leche contaminada, Mycobacterium bovis. Siembra desde órganos adyacentes. Supongamos que tienes tuberculosis en trompos, en ovario, en páncreas, por contigüidad puede invadir también intestino delgado o puede invadir cavidad peritoneal. ¿Sí? Entonces, la patogenia en este caso es una tuberculosis activa en el paciente, mientras en el otro no es necesario que sea activa, es residual.
está tosiendo, no está produciendo esputo, nada. Fisiopatología de la tuberculosis intestinal. Vean acá. Primero, llegada del bacilo. ¿Por qué vías que llega al intestino? Vía hematógena. Por deglución salivar, ingesta de leche contaminada, extensión linfática también, colonización de pared intestinal. ¿Por qué se coloniza la pared del intestino? Ileocecal, porque tiene gran cantidad de linfáticos a nivel de su mucosa, gran cantidad de placas de Peyerl, por la presencia del vaso ileocecal. Después de urticaria y granuloma, activación de el KH1, producción de factor tumoral, activación de macrófagos, lesión tisular crónica y secuelas como las complicaciones van a ser obstrucción intestinal, vean acá, fístulas, perforaciones, peritonitis, puede extenderse la tuberculosis intestinal, puede llegar a formar tuberculosis peritonea por conti. Clasificación de las lesiones de la tuberculosis intestinal. ¿Cuántos tipos de tuberculosis intestinal tenemos? Tenemos la forma ulcerativa, la forma hipertrófica, la forma ulcero-hipertrófica y la estenófica. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Diagnósticos diferenciales, ven acá. ¿Con qué? Enfermedad de Crohn. Ven, este es un paciente con enfermedad de Crohn. ¿Sí? Pero esta enfermedad de Crohn, chicos, es más de raza caucásica. ¿Sí? En nuestro medio prácticamente no hay. ¿Sí? A menos que ustedes sean descendientes judíos. Un día internaron el año pasado en la sala de cirugía un paciente con diagnóstico de enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn. ¿De dónde? De procedencia. Achacachi. Estamos jalados de los pelos, no de diagnóstico, ¿verdad? No puede. Tuberculosis, ¿no? No, enfermedad de Crohn. Así, ¿verdad? El paciente vomitaba, tiene diaforesis, tenía fiebre, deposición líquida, enfermedad de Crohn. ¿Qué nos pasa? No, así no es. Rebeca. Otro diagnóstico diferencial, ¿listo? Es carcinomatosis peritoneal, adenocarcinoma del polo ilio, linfoma intestinal. Otros diagnósticos, colitis, ¿sí? Enfermedad inflamatoria del intestino, colitis, granulomatosa. Infecciones, ¿por qué? Yersinia, salmonella crónica, bacteria, no tuberculosis, infecciones psicóticas, parasitarias, granulomatosa. Pero el principal diagnóstico diferencial es con enfermedad de Crohn. ¿Sí? Vean acá. Acá tienen que ver ustedes. Van a solicitar una endoscopía, ¿ves? Una colonoscopía en este caso, porque no puedes llegar por arriba a ir. Aunque actualmente hay cápsulas, hay cápsulas endoscópicas. Puede el paciente deglutir y ves a través de eso. Y sale por los hay eso. Pero con nuestros endoscopios clásicos no puedes llegar hasta ahí. Es difícil llegar. Tienes que tener metros y metros, dar vueltas y no se puede. Entonces hace colonoscopía. ¿Ya? Como afecta también al ciego, llega hasta el ciego. Una de las características de la enfermedad o una tuberculosis intestinal, las ulceraciones son circulares, así circulares. Mientras la enfermedad de Crohn, las ulceraciones son longitudinales, van en eje longitudinal del intestino grueso o intestino delgado, así, ¿sí? Longitudinal. Mientras acá son circulares, ¿sí? Una tuberculosis. Manifestaciones clínicas de tuberculosis intestinal, las mismas cosas, ¿no? Dolor abdominal en un 85%,
abdominal palpable principalmente el cuadrante inferior derecho. Puedes aprender diagnóstico diferencial, ¿no? Pero si tienes un paciente caquético, hay que ver. Aprendiste un paciente caquético. Vean, esos son los diagnósticos. Complicaciones de la tuberculosis intestinal. ¿Cuáles son? Obstrucción intestinal. Tenemos perforación, fístulas y abscesos, hemorragia digestiva. Puede suceder, pero es muy poco común la hemorragia digestiva de infección del delgado y intestino grueso. ¿Por qué? Hemos visto en la primera diapositiva donde decía endarteritis provoca la tuberculosis. Por lo tanto, las arterias están ocluidas. Por eso esta es poco común la hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja por TB. ¿Sí? Cuando hablamos de tubo digestivo. Pero las principales complicaciones, obstrucción intestinal, perforación, fístulas y abscesos. Esas son las principales complicaciones. Solo en estas situaciones se debe operar a un paciente cuando está complicado. ¿Sí? No se opera una tuberculosis intestinal, no se opera una tuberculosis peritoneal. En clínicas, pero hay locos que operan. Hay locos que operan en serio. No sé cómo llegan a dieta. Entran sus diagnósticos de peritonitis generalizada. Entran adentro y no hay nada. A veces así. Y después el paciente se fistuliza. Están meses del hospital. Entonces, por eso no tienen que operar. Porque si se opera un paciente con peritonitis o tuberculosis peritoneal, con asitis, ¿sí? Hay granos de mijo. Si tú tocas esos granos de mijo, ¿sí? Se fistuliza. Y eso no es una fístula, aparece 2, 3, solitos se fistulizan, se perforan. Entonces, no la toca. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿El procedimiento qué es? Primero, la tuberculosis peritoneal y tuberculosis intestinal no se opera. Primero, no se opera. Segundo, ¿cuándo se opera? Cuando está complicado. ¿Cuándo qué? ¿Qué tipo de cosa? Perforación intestinal, fístulas y abscesos. Ahí ya tienes, pues, ahí ya tienes otro problema, ¿no ves? Ahí, por eso les digo, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienes este tipo de pacientes, ¿ya? Entras con fístula intestinal, placa de simple de A1, vas a tener neumoperitoneo, porque hay perforación neumoperitoneo, entras y adentro hay contenido intestinal. Ahora ¿qué vas a hacer? No vas a resecar las condiciones nunca, hazle una ostomía. Entonces, como está afectada la porción de ilion, la que más se afecta, vas a encontrar ahí la perforación, sección a nivel de la perforación y hazte una iliostomía. ¿Listo? Y a veces, pese a la iliostomía, aparece otra fístula, sale pues por la herida quirúrgica continente de infección delgada. Por eso los pacientes, cuando tienen tipo de problemas bien complicados, fístulas, generalmente tienen alta mortalidad por las fístulas. Cada vez se perfora, solito se perfora, no necesitas tocarla. Aparece otra. ¿No? Entonces, este tipo de paciente necesita un tratamiento inmediato con antituberculosis. El primer y el segundo línea, ¿no? Dependiendo que dan la primera línea, 6 meses de tratamiento. Si es resistente, das la segunda línea. ¿Sí? Entonces, nunca aquí observen acá, dice, una de las indicaciones sería obstrucción intestinal para tratamiento quirúrgico, ¿eh? Pero sin embargo no es cuando tienes un paciente con obstrucción intestinal secundario a tuberculosis y es una tuberculosis de intestino, de ilion, ¿sí? Coloca las fórmulas nada más, descomprime hasta que inicie el tratamiento farmacológico, tratamiento médico. Una vez que inicia el tratamiento médico, la obstrucción desaparece. Entonces, cuidado que ustedes tengan, doctor, estaba vomitando mal, está vomitando 3 días, obstrucción intestinal por TB intestinal, ¿sí? Cirugía,
nunca hagan. Metan una sonda nasogástrica desde comprime con la cámara gástrica, nutrición parenteral, ¿sí? Y tratamiento médico con antituberculosis. Listo. Por lo menos va a estar una semana, 2 semanas con el tratamiento. De pronto desaparece, de pronto ya no hay obstrucción intestinal. De pronto ese contenido detectivo que salía por la zona nasogástrica ya no sale. Inicia a indicar, todo era muy bien. ¿Qué pasó con la obstrucción? Con el tratamiento se relajó, pues, ¿no? Se resolvió. Y ya pasa. Y eso es lo que deberían hacer a veces en emergencia. ¿Qué es lo que hacen? Doctor, hemos entrado anoche a operar una tuberculosis peritoneal. ¿Por qué? Porque tenía obstrucción. ¿Por qué no pusiste una sonda nasogástrica? Entonces, con ese paciente a veces se quedan meses, 3, 4, 5 meses. El año pasado operaron los de emergencia en el mes de octubre una pacientita con TB peritoneal. ¿Sí? Ya, y al revés que sus colegas. Sus cómplices. ¿Qué es lo que pasó? Esa señorita se quedó hasta el mes de febrero, a principios de febrero. Cuando ya estaba yendo una chicoquita ahí. ¿Sí? Octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses. ¿No ve? Entonces el tratamiento inicial no es cirugía cuando tienes una complicación como una obstrucción de intestino delgado secundaria descompresiva con zona nasogástrica. Ahora, si tienes una perforación de víscera de intestino colon por TB o abscesos o fístulas, tienes que operar. Pero tampoco sutura en el huequito, porque a veces, en serio, pero da ganas, a veces el orificio de la fístula es tan mínima, parece de 5 o 6 milímetros, no son huecos gigantes. Tú dices, mira, le daré un puntito, no te voy a reparar bien. No, en menos 72 horas se fistulizan. Y más grande todo. Entonces, hazle sección a nivel de huequillo, ostomía. Si es hilo, y le estoy haciendo una colostomía. ¿Listo? Es como la bendición del día. Entonces, tejido intestino inflamado nunca sutura en chicos. Si alguno de ustedes es cirujano, jamás sutura en un intestino inflamado. Es el peor error que pueden cometer. Ostomía. Encuentran el huequillo, hagan una ostomía. No, ni se atrevan a suturar. ¿Sí? Porque en menos 72 se vuelve a abrir más grande. ¿Sí? Diagnóstico, vean. El diagnóstico, vean acá arriba. Vean. Los exámenes de mayor importancia para el diagnóstico de tuberculosis intestinal son la biopsia intestinal con estudio histopatológico, tinción VAR y cultivo de micobacterias complementados por pruebas moleculares como GenExpert sobre el mismo tejido. ¿Sí? Pruebas en heces, análisis de líquido acítico, el PPD, ¿sí? IGRA y laboratorios generales se consideran de poco apoyo y menor jerarquía diagnóstica. Entonces, ¿con qué vas a diagnosticar? Biopsia intestinal, ¿sí? Cultivo de micobacterias de tuberculosis, ¿sí? Dijimos que es modo estándar, ¿sí? Solo que tarda 4 o 6 semanas, ¿sí? Eso es su ventaja, y puedes solicitar pruebas moleculares, ¿sí? PCR, GenExpert, ¿sí? Biopsia intestinal, ¿cómo va a ser biopsia? Por vía endoscópica. Hazle una colonoscopia, saca un pedazo del tejido, ¿sí? Envías para cultivo, para estudio histopatología. Cultivo de, lo viste Jensen, de 4 o 6 semanas te reportan, un vasito por ahí, listo. TV, o por otro era de, para ver el vasito, ¿qué se llamaba? 100 Nielsen. 100 Nielsen. Entonces, esto es completamente diferente, no es como el otro que había la paratomía exploratoria. No, es diferente. Aquí no conocían la paratomía, sino biopsia. Biopsia. Por endoscopia. Hazle una colonoscopia. ¿Y en esa endoscopia hay la posibilidad de que, digamos, no sabemos si el procedimiento podemos lesionar? Se puede lesionar, por eso tienes que trabajar con él. Se puede perforar el intestino, está fiable. No, aquí por vía, no es por vía, por
colonoscopia y a través de eso tomamos biopsia. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo acá en Genaro, ¿conocen, no? El de la limpieza de la tarea, un taquito que camina. Aparece la luna más o menos, un taquito. Sí, el otro día se nos acercó cuando estábamos con los ciudadanos, nos muestra su estudio. Ya, los infectólogos que están manejando, y todo da, aquí es una tuberculosis intestinal. Tiene un estudio de colonoscopia donde hay múltiples ulceraciones del colon, a predominio secado, ¿sí? Y han enviado a estudios histopatológicos de biopsia. Resultado: granulomas y células de Langerhans. ¿En qué hay ese tipo de células de Langerhans? En tuberculosis. Listo. Está diagnosticado en tuberculosis. Y no le inician el tratamiento antituberculoso. Y le preguntamos: ¿estás conocido toda la noche? Tengo fiebre, diaforesis, tiene todo, hasta diarrea tiene el muchacho. Es bien delgado. Y hoy día estaban ahí, estos infectólogos no le inician el tratamiento, no sé qué quieren. Sí, y había ido a su seguro y al obrero, que son obreros, ya solita igual la tomografía abdominal. Pero ya tiene un estudio histopatológico. Más tarde. Más tarde. Teníamos que ayudarle para que inicien su tratamiento. ¿Sí? Tratamiento médico, vean acá. ¿Con qué se hace el tratamiento médico de la tuberculosis, tanto peritoneal como intestinal como pulmonar? ¿Sí? Y eso me hacía la rifampicina, etan, bultor. Esos son los 4 fármacos que se utilizan. El tratamiento de 6. Tratamiento quirúrgico en casos de perforación intestinal, abscesos, fístulas, hemorragia digestiva en un 2%. Y abajo, ¿qué dice? Ante una obstrucción intestinal de origen químico o tuberculoso, primero se debe realizar tratamiento médico. Si no responde, hacer tratamiento quirúrgico. Generalmente, 80-90% de los pacientes responden, solo el 8% requiere cirugía. Cuando tenemos obstrucciones de intestino delgado. ¿Se entiende? Entonces, cuando tengan obstrucción intestinal alta por TB, no esperen tratamiento, péntalo una sonita nasogástrica, desconfíen que se estabiliza, inicia el tratamiento con antituberculosis, unas 2 semanitas, seguro que se desobstruye solo. ¿Sí? Ahora, no pasa nada, doctor, un mes estamos con tratamiento, este ñato sigue obstruido, cirugía, ¿ves? Pero sin embargo ya hizo efecto.